¿Qué ocurriría si la clave para conectar con lo divino no consistiera en seguir a una multitud, entrar en un templo o memorizar una doctrina, sino en aprender a permanecer a solas con la propia conciencia? En el material entregado aparece una frase inquietante relacionada con Caballo de Troya y con el Evangelio apócrifo de Tomás. Muchos estarían junto a la puerta, pero solo los solitarios entrarían en la cámara nupcial. La imagen parece hablar de exclusión. Hay una entrada, una estancia reservada y muchas personas que permanecen afuera. Sin embargo, el solitario no sería una persona triste, enemistada con el mundo o condenada a vivir sin compañía. Representaría a quien ha desarrollado independencia espiritual y ya no necesita que una multitud piense por él. Este episodio trabaja exclusivamente con el contenido proporcionado. No investigaremos la datación de los textos, ni comprobaremos los pasajes de la saga. Caballo de Troya será tratado como ficción literaria, los evangelios canónicos y apócrifos, como tradiciones textuales diferenciadas, y las afirmaciones históricas, como parte del material recibido, no como verificaciones propias. El documento sitúa esta enseñanza en un mundo donde la identidad individual estaba profundamente ligada a la familia, la tribu, la comunidad y la autoridad religiosa. Separarse del grupo podía significar perder protección, prestigio y pertenencia. Dentro de ese contexto, el material distingue tres caminos. El primero corresponde a las religiones tradicionales, organizadas mediante sacerdotes, rituales colectivos y leyes comunitarias. El segundo aparece en el Evangelio de Tomás, donde la búsqueda interior y el autoconocimiento adquieren un papel central. El tercero pertenece a Caballo de Troya, donde Micael enseña la llamada religión del espíritu. En la narrativa de J.J. Benítez, la persona descubre una chispa divina denominada Nitzotz. Esa presencia interior la invita a abandonar la religión del miedo y a relacionarse directamente con el Padre Azul. La autoridad ya no reside únicamente en una estructura exterior, sino también en la conciencia capaz de escuchar, discernir y elegir. Esta independencia no significa despreciar a otras personas. El material insiste en que Micael promueve la convivencia, la amabilidad y el amor. Ser solitario no equivale a aislarse, sino a dejar de ser un receptor pasivo de ideas ajenas. Según los diarios ficticios de Jasón descritos en el documento, el solitario inicia una aventura personal para buscar al Padre Azul. Puede compartir con una comunidad, escuchar enseñanzas y aprender de otros, pero no entrega su conciencia a quienes pretenden decidir por él. La comparación propuesta es la de un aula donde todos copian las respuestas del compañero de al lado. El solitario no odia al grupo ni se considera superior. Simplemente decide estudiar, comprender la materia y responder con sus propias convicciones. Esa decisión tiene un precio. Pensar por uno mismo obliga a revisar creencias heredadas, reconocer errores y asumir la responsabilidad de cada elección. Resulta más cómodo repetir una respuesta aceptada que examinar si realmente la comprendemos. Caballo de Troya vincula este proceso con la Nitzotz, la chispa que orienta sin imponer. En la filosofía de la saga, la religión del espíritu no necesita dominar mediante culpa o miedo. La persona aprende a escuchar una guía interior y, al mismo tiempo, conserva su libre albedrío. Esta enseñanza pertenece a una obra de ficción especulativa con contenido filosófico. No demuestra que el Jesús histórico utilizara la palabra Nitzotz, ni que pronunciara la frase de la cámara nupcial en una conversación con Jasón. Su valor narrativo reside en la pregunta que plantea: ¿nuestra búsqueda es realmente propia o depende de que otros aprueben cada paso? El material relaciona directamente la frase con el dicho 75 del Evangelio de Tomás. En su interpretación, el solitario sería el individuo unificado, alguien que ha reconocido sus contradicciones y ha dejado de vivir dividido entre su conciencia y las expectativas del mundo. La cámara nupcial no sería entonces una habitación física ni una boda romántica. Representaría una unión íntima entre el espíritu humano
y la verdad divina. La imagen del matrimonio comunica cercanía, compromiso y encuentro entre elementos que antes aparecían separados. Podemos imaginar a un músico que practica durante años en soledad. Al principio lucha contra el instrumento, piensa en cada movimiento y teme equivocarse. Con el tiempo, su mente, sus manos y la melodía parecen actuar como una sola realidad. La cámara nupcial simbolizaría esa integración interior. El documento clasifica esta idea dentro de la literatura apócrifa y gnóstica. También sostiene que esas formulaciones reflejan desarrollos místicos posteriores. Como no se realizará investigación, conservamos esa atribución de manera prudente y no afirmamos haber confirmado su fecha, lengua o comunidad de origen. La semejanza con Caballo de Troya resulta clara en el material. Ambas narrativas valoran la experiencia interior por encima del cumplimiento puramente externo. Pero compartir una metáfora no prueba que las dos obras transmitan una conversación histórica exacta. El documento presenta otros usos de la misma familia de símbolos. En Lucas, la puerta angosta requiere esfuerzo y una reorientación de vida. En Mateo, la parábola de las 10 vírgenes describe a unas invitadas que esperan al novio. Algunas se preparan y otras quedan fuera cuando la puerta se cierra. En Juan, Jesús es representado como la puerta que ofrece acceso y protección. Estas imágenes no colocan el énfasis exactamente en el mismo lugar que el Evangelio de Tomás. El material señala que la tradición canónica vincula la salvación con una vida comunitaria, con el amor al prójimo y con una conducta coherente, no únicamente con un retiro místico. La analogía es la de un equipo deportivo de alto rendimiento. Cualquiera puede presentarse a la prueba, pero entrar exige preparación, disciplina y el equipo adecuado. No basta con permanecer frente al estadio, ni repetir que uno pertenece al equipo. La puerta representa así una decisión que se vuelve visible mediante la práctica. La boda habla de preparación, y la figura del novio comunica la llegada de un momento que no puede aplazarse indefinidamente. Esta producción no determina cuál interpretación teológica es correcta. Solo muestra cómo una puerta puede representar esfuerzo, protección, conocimiento interior o acceso a una celebración, según el texto desde el cual se la observe. Para explicarlo de manera sencilla, imaginemos un enorme videojuego en línea. La mayoría de los jugadores sigue a los creadores de contenido más populares. Todos compran las mismas apariencias, repiten las mismas frases y recorren el mapa por el mismo camino para sentirse parte del grupo. Sin embargo, el diseñador escondió una cámara llena de recursos. Para encontrarla no es necesario comprar una suscripción especial ni pertenecer a un clan famoso. La puerta solo permite pasar a una persona por vez. Entrar exige apagar por un momento el chat ruidoso, dejar de copiar los movimientos de los demás y confiar en la propia capacidad para comprender el mapa. La persona puede volver después con sus amigos y cooperar con ellos. Lo importante es que el descubrimiento no puede ser realizado por otra conciencia en su lugar. Eso representa el solitario en el material, alguien capaz de pensar por sí mismo sin convertirse en enemigo de la comunidad. La soledad interior no destruye la fraternidad. Puede liberarla de la presión, el miedo y la obediencia automática. La cámara secreta tampoco sería un premio para una élite que se considera superior. Si la búsqueda produce arrogancia, habría creado un nuevo equipaje. La independencia espiritual solo conserva sentido cuando conduce a mayor responsabilidad, respeto y amor hacia los demás. El misterio de los solitarios y la cámara nupcial reúne ideas diferentes. Caballo de Troya presenta a Micael, guiando a la persona hacia el Padre Azul mediante la libertad interior y la Nitzotz. El Evangelio de Tomás, según el material, utiliza la imagen del individuo unificado. Los evangelios canónicos relacionan la puerta y la boda con preparación, esfuerzo y vida coherente. Estas fuentes no son intercambiables. Los diarios de Jasón pertenecen a una trama ficticia.
Los textos apócrifos representan tradiciones religiosas fuera del canon. Los evangelios canónicos ocupan otro lugar dentro de la historia del cristianismo. Mezclarlos sin advertencia produciría una falsa impresión de certeza. Separarlos permite conservar una reflexión común sin borrar sus diferencias. Ninguna ceremonia exterior puede sustituir por completo una decisión interior. Ninguna multitud puede comprender en nuestro lugar. Y ninguna búsqueda espiritual debería convertirnos en personas indiferentes a los demás. Ser solitario, en el sentido propuesto por el material, no es abandonar el mundo. Es aprender a entrar en el silencio sin perder la capacidad de amar. Es examinar las ideas antes de repetirlas y regresar a la comunidad con una conciencia más libre. ¿Qué significa para ti ser un solitario? ¿Crees que la búsqueda espiritual debe ser individual, comunitaria o una combinación de ambas? Comparte tu opinión en los comentarios y dime qué otro misterio de Caballo de Troya o de los textos antiguos te gustaría analizar. Suscríbete para acompañarnos en el próximo episodio.